apellido, su correo electrónico personal, preferiblemente con el que están registrados en Intel Retail Edge. Les va a preguntar su retail, el punto de venta en el que se encuentran. Les va a preguntar también su ciudad y pues su celular. Por favor, me van confirmando cuando la vayan terminando. Ya les comparto pantalla. Listo. Listo, Julián. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Listo, Julián. Listo, Julián. Muchas gracias. Listo, ya quedó listo, Julián. Bueno, gracias. Listo, Julián, ¿Falta listo. alguno? ¿Alguno por ahí alguno por ahí que no haya podido entrar o algo? No, ya todo listo. ¿Todo listo? Hola, Julián, listo. Ya Yo ya quedó. la estoy terminando. Buenos días. Listo, vale, perfecto. Bueno, listo. Les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando la vean. Sí, Julián, ya la vemos. ¿Ya la ven? Sí. Sí, señor. Listo, chicos. Bueno, siéntanse libres de interrumpirme en el momento en el que lo consideren. Cualquier pregunta que tengan, pues bienvenida sea. No estoy viendo por acá el chat, pero déjenme ver a ver si por acá, por este otro lado, lo puedo ver, como para estar enterado de las preguntas que me escriban. Y bueno, hoy, ¿qué les parece el tema? 13ª generación. ¿Qué han escuchado? ¿Qué han visto por ahí? ¿Qué No opiniones mucho, la tienen? verdad. No mucho. Usted dirá, Dios mío, bendito, tenemos en punto de venta 10ª, 11ª, 12ª y ahora vamos a hablar de 13ª.
¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, pues bueno, muchachos, pues digámoslo así que esta carrera continúa, los clientes siguen siendo cada vez más demandantes, las necesidades de cómputo van cambiando y van variando muchísimo con los años, y pues Intel es una marca que es pionera en este tema ¿de qué? En este tema de innovar y mostrar, digamos, que a sus clientes y a su usuario final, pues una diferente gama de productos que sea capaz de satisfacer todas esas demandas. ¿Listo? Entonces, pues hoy, quien les habla, Julián Castillo, entrenador de Intel para Colombia, vamos a tocar este tema de 13ª generación y vamos a ver ese pilar fundamental de por qué es que nosotros hablamos que más núcleos siempre significan más desempeño. Entonces, antes de empezar, quiero preguntarles, para ustedes, antes de todo este tema, ¿qué es lo más relevante en un procesador? Yo diría que uno, microarquitectura, pues, eso ha avanzado mucho y permite, pues, que uno, de consumos energéticos han bajado muchísimo, la capacidad de transferencia de datos. Y si bien es cierto, esta 12ª generación sí cambió demasiado versus las anteriores, porque pienso que de cierta manera sí la cantidad de núcleos sí hace la diferencia. No sé qué pueda venir nuevo realmente, porque pues a este punto ya uno ha visto, cree uno que lo ha visto todo. Ajá, ok. Listo. Entonces tú dices que la microarquitectura, ¿quién más? Y la cantidad de núcleos. ¿Qué más dicen que es relevante en un procesador? Toda la La tecnología que generación, trae. La sí, tecnología, claro, la tecnología de la la generación. generación que viene avanzando, que viene Ajá, la También la serie. generación. Ok, la serie. Ujú. Bueno, la Yo, serie yo diría tiene una que la velocidad indicación. base. La serie tiene una indicación que es el consumo de energía. Muy bien. La velocidad también es importante, ¿cierto? Y, y en cada una de esas cosas que ustedes acaban de mencionar, siempre hay un cambio, ¿sí? Generación tras generación hay al menos uno o varios cambios en muchas de estas cosas que ustedes mencionaron. Pero vamos a tener en consideración dos cosas muy importantes. La primera es qué es, cómo se produce un procesador. Y a eso nosotros le llamamos el proceso de fabricación. Es la forma, la manera en la que producimos procesadores, ¿sí? Ahí, digamos que hay una, ¿qué? Hay un tópico importante y es cuando hablamos en todos los aspectos de cuántos transistores y cuántos nanómetros tiene este equipo. ¿Va? Eso es básicamente cuando hablamos del proceso de fabricación. Y hay otro aspecto importante y es la arquitectura, la manera en la que construimos el procesador. Cuando nosotros hablamos de los procesos de fabricación, generalmente, digamos que estamos en una competencia de cuántos nanómetros tiene cada uno de las referencias. Entonces, ¿quién de ustedes me recuerda en cuánto está nuestro proceso de fabricación? 10 nanómetros. 10 nanómetros, exacto. ¿Y eso qué significa? Ese es el tamaño de los transistores dentro de nuestro procesador. ¿La competencia en cuántos transistores, en qué tamaño está? 6. En 6. Ok. Y digamos que cuál es esa tarea fundamental de los transistores. El transistor es un semiconductor, él convierte la energía en información, ¿sí? Y entre más transistores tenga un procesador, pues en teoría, pues va a ser capaz de procesar más información, ¿cierto?
Pero hay una cosa importante que hay que tener en cuenta con estos transistores y es que ellos tienen un consumo energético y ellos tienen un nivel de temperatura porque ellos se van a calentar, ¿sí? Ellos en la medida en la que absorben energía, la energía que no son capaces de procesar y convertir en información, se va a convertir en una fuga de calor. Entonces, hay algo importante dentro de nuestro proceso de fabricación y es que Intel es más eficiente entre un 10 y un 15% por cada vatio que consume nuestro procesador. ¿Listo? Ahí hay una característica importante. Lo segundo es la arquitectura. Entonces, imagínense esto como construir una casa, construir un apartamento, construir un edificio. ¿Cuál creen que sería el proceso de fabricación de ese edificio o de esa casa? La Pues la estructura, base, la estructura. Los materiales con los que creamos esa vivienda, ¿cierto? O ese edificio o esa casa. Ese sería el proceso de fabricación. Oiga, vamos a fabricar esta vivienda en ladrillo, en mampostería, en estructura metálica, la vamos a hacer en madera. ¿Cómo vamos a hacer esa vivienda? ¿Cierto? Y otra cosa es la arquitectura. La arquitectura es cómo diseñamos al interior los espacios, dónde vamos a tener las ventanas, dónde vamos a tener la iluminación, ¿cierto? Pues en la arquitectura de un procesador es cuando vemos casi que las 4 cosas más importantes que tenemos en una CPU. La primera es consumo energético. Ya lo hablaba ahorita en el proceso de fabricación. Entre más energía consuma, ¿qué debería pasar con la velocidad? Más veloz. Debería ser más rápido, ¿cierto? Pero asimismo, si consume mucha energía y es muy rápido, ¿qué pasa con la autonomía de batería? Se va al piso, se acaba rápido. Se va al piso, Sí. exacto. Entonces, hay que jugar muy bien con esa energía para poder tener una computadora que me brinde el desempeño que yo requiero y que no me sacrifique la autonomía de la batería, que me brinde movilidad, ¿cierto? Hay otro pilar. Entonces, ¿qué me da ese consumo energético cuando yo lo optimizo? Me da movilidad. Cuando hablamos de cantidad de núcleos, pues claro, si se acuerdan, por allá en quienes estén por aquí que hayan vendido séptima, octava y novena generación de procesadores Intel. ¿Alguno? Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué recuerda de esa época usted en cantidad de núcleos? No, venían con 2 núcleos solamente. Por ejemplo, un Core i5 venía con 2 núcleos. Frecuencias muy altas, pero solamente 2 núcleos físicos. Exacto, porque nosotros le apostábamos siempre a la velocidad de reloj, ¿cierto? En Intel siempre les decíamos a ustedes que era más rápido si un avión con 4 hélices o un avión con 2 turbinas, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué hacía? Que nosotros tuviéramos No un manejaban enfoque. Dime. algunas referencias no manejaban turbovoz. Algunas referencias no manejaban turbo, pero sin embargo optimizábamos para tener muy buenas velocidades de procesamiento, ¿cierto? Ahí hay una cosa importante y es que hoy la cantidad de núcleos, si bien nos brinda, no, digamos que en algunos aspectos nos brinda mucha velocidad, digamos que su objetivo fundamental hoy por hoy es brindarnos multitarea y desempeño. No hablamos de velocidad, sino de desempeño. ¿Por qué? Porque nuestro equipo tiene una relación directa con ese consumo de energía que ahorita les hablé. Y hay actividades en segundo plano dentro de nuestra computadora que van consumiendo recursos que nosotros no los vamos viendo y nos van volviendo deficiente el equipo si no tenemos esa cantidad de núcleos adecuada. ¿Sí? ¿Y cómo construimos esos núcleos? Si ven aquí la imagen o el gráfico que tenemos al lado izquierdo, aquí tenemos unos núcleos azules grandes con una arquitectura que nosotros llamamos el modo anillo, que es más fácil correlacionar cada núcleo entre uno y otro. Y por aquí abajo van a ver los efficient cores. Esto ya es otra cosa. Ahorita lo hablamos cuando vimos duodécima generación. Y es que ellos también tienen esta arquitectura en modo anillo. Entonces,
esta también es una manera de entender cómo es que están conectados cada uno de los núcleos dentro del procesador, cosa que es muy importante también. Bien, la tercera es la velocidad del procesador. Alguien de ustedes ahorita lo decía, una velocidad base, una velocidad turbo. El procesador no siempre se comporta a la misma velocidad. Y ya lo hablamos hace un momento, entre más velocidad, ¿qué pasa con la energía? Es menos, acaba más rápido, ¿no? Es mayor el consumo Consume energético. más. Exacto. Entre más Más velocidad, energía. va a ser siempre mayor el consumo energético. Entonces, nuestros procesadores tienen una capacidad de optimizar la velocidad de acuerdo a esa necesidad que tiene el usuario. Si yo necesito aumentar la velocidad para terminar una tarea lo más pronto posible, el procesador lo va a hacer de forma automática. Una vez finalice esa tarea, esa velocidad se reduce a su frecuencia inicial para optimizar ese consumo energético. Entonces, ¿a mí qué me da la velocidad? La velocidad del procesador me da, en términos de, por decirlo así, beneficios para el cliente, eficiencia. Me da muchísima eficiencia en cada tarea que yo hago y me da tiempo. Finalmente, para un cliente cualquiera, un cliente gaming, un cliente estudiante, un cliente que trabaje, el tiempo, dicen por ahí en la frase, el tiempo es ¿qué? Oro. Oro. El tiempo es oro, el tiempo es valioso, exacto. Entonces, es muy importante la velocidad de un procesador. Y otra parte tiene que ver con las tecnologías. ¿Qué cosas nuevas puede tener un procesador en su interior? ¿Sí? Nosotros tenemos muchísimas tecnologías. ¿Sí? ¿Cuáles se les ocurren? IA. Impetrading, turbovoz, Inteligencia artificial, hyperdriving, que es parte de la cantidad de los núcleos. Muy bien. Turbo Boost, que es de la velocidad del procesador. ¿Qué más? QuickSync Video. QuickSync Video. ¿Para qué sirve QuickSync Video? ¿Para qué Para sirve la QuickSync Video? codificación de videos. Exacto. Si yo quiero convertir un video, por ejemplo, de 1080 a 720 y lo quiero pasar de .mov a MP4, puedo utilizar cualquier aplicativo como Handbrake, por ejemplo, ¿sí? Y QuickSync Video, que es una tecnología dentro del procesador, me va a ayudar a que esa tarea finalice lo más pronto posible, ¿cierto? Respetándome, por ejemplo, una buena calidad de audio y una buena calidad en video. ¿Qué otra más se les ocurre? Thunderbolt 4. Thunderbolt 4. ¿Qué mejora? La conectividad, que a través de una tecnología, perdón, a través de un puerto como el USB-C, yo pueda implementar tecnología que me sirva para que ese puerto transfiera datos a gran velocidad, para que yo pueda conectar pantallas a través de ese mismo puerto, e inclusive pueda conectar el adaptador de corriente. Y ustedes en Asus, pues son duchos en eso, con las máquinas ROG Zephyrus, por ejemplo, que vienen con el cargador de carga rápida, con este tipo de conexión. Entonces, son cosas importantes a destacar. Entonces, ¿a mí qué me dan las tecnologías? Pues me mejoran la conectividad, me entregan nuevas herramientas de inteligencia artificial, los gráficos que son súper importantes. Entonces, ¿qué arquitectura gráfica tenemos actualmente? AXE, ¿cierto? Y tenemos unas tarjetas gráficas independientes que son Intel Arc. Entonces, ellas forman parte de todo esto que hablamos de la arquitectura, ¿sí? ¿Qué tipo de memoria RAM vamos a soportar? ¿Qué tipo de puertos PCI están habilitados dentro del equipo para conectar unidades de estado sólido más rápidas o para conectar tarjetas gráficas independientes en el caso de una máquina Thunderbolt 4? Si se dan cuenta, miren que muchos aspectos son importantes en un procesador, ¿cierto? Muchos aspectos son importantes en un procesador. Y cada uno de ellos tiene una relación directa o inversa entre uno y otro. Ya lo veíamos con la velocidad. Entre más velocidad o entre mayor cantidad de núcleos, pues mayor va a ser el consumo energético. ¿Cómo hacemos para reducir ese consumo energético y que tengamos y que podamos tener
una mayor cantidad de núcleos o una mejor velocidad en el procesador? Pues eso también lo hacemos a partir del proceso de fabricación, de la manera en la que producimos esos procesadores. ¿Por qué? Porque si bien tenemos transistores que son un poco más grandes, por decirlo así, en cada cuadrito de los que usted está viendo ahí, por ejemplo, de un apilado, en cada cuadrito nosotros tenemos un mayor número de transistores. ¿Por qué? Porque están pegaditos el uno del otro, están más pegaditos, más adheridos. Eso significa que hay una menor fuga de calor, hay una mayor optimización de la energía. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún aporte que quieran dar? Sí, Cuéntame. en el tema de los videojuegos, pues tú comentas de que entre más núcleos, más rendimiento. Y la pregunta es, eso, el rendimiento, bueno, más bien, un videojuego está programado para que utilice X número de núcleos, ¿sí? Normalmente oscilan entre 4 y 6 núcleos. ¿Qué beneficio tendría un procesador, qué sé yo, que tenga 8 o 16 núcleos? Si el juego Bueno, en el juego solamente voy a exprimir 4 o 6 núcleos y pare de contar. es una muy buena pregunta, porque si te das cuenta, abajo donde te mencioné cantidad de núcleos, nosotros el beneficio fundamental habla de multitarea de desempeño. Realmente, si yo hubiera sido gaming en la época en la que jugaba mucho en mi computadora, esto le va a sonar muy viejo, pero era por ahí jugando Príncipe of Persia, ¿cierto? Entonces, si yo en ese tiempo, aparte de jugar, grabara mis partidas y transmitía mis partidas a una audiencia en específico, iba a necesitar cantidad de núcleos porque ya estoy desarrollando estoy utilizando diferentes herramientas. Bien, entonces lo que tú dices es muy cierto. Hay muchos programas que no utilizan una cantidad de núcleos abundante. Pueden utilizar 4, pueden utilizar 6. Pero el problema está cuando yo quiero hacer algo más aparte de jugar. Entonces, hoy por hoy el mercado es muy demandante. Y hoy un gaming ya no solamente juega, utiliza un aplicativo como OBS para grabar la partida, está grabando el juego. Y asimismo utiliza Twitch para llegar a una audiencia, ¿cierto? Correcto. Sí. Y utiliza OBS para retransmitir. Entonces, cuando empiezas a juntar ese número de aplicaciones, es cuando empiezas a necesitar un mayor número de núcleos, ¿cierto? Sí, claro, sí, si se supone que la persona compra el PC para streamear o grabar partidas y después editarlo y todo, montarlo en redes sociales, qué sé yo, pues sí, sí tendría sentido. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque muchas veces, o de pronto para que los compañeros también caigan o tengan en cuenta esto, a veces, pues en el piso de venta yo tengo todavía la TUF que viene con procesador de la 10ª generación, viene con 4 núcleos, 8 hilos de proceso, y muchas veces pues se tuerce la venta para la competencia porque pues la 11ª generación viene con 6 núcleos y bueno, más hilos de proceso, y muchas veces entran en la mentira los de la competencia. No sé si tienes manera de comentarle a ellos. Entran en la mentira de decirle al cliente, sí, es que con 6 núcleos el juego le va a ir mejor. Eso no depende del portátil, depende del videojuego cómo esté programado. Si solamente va a exprimir 2 núcleos, puedo llevar un Threadripper de AMD y eso es una vaina que trae 32 núcleos y eso pues va a ser una vaina totalmente desperdiciada. Entonces no depende siempre del procesador, sino, bueno, hablando de que la persona lo va a coger para jugar. Bueno, ahí tienes que tener en cuenta varias cosas. Y es que, y ya digamos que eso lo veíamos en el entrenamiento pasado, y es, a ver, voy a tratar de aclararles un poco esa parte del proceso. Y es, si hay una mejora en el de 11ª generación, pueda que el de 10ª generación que tú tienes, que digamos que este será el caso en particular del que estamos tratando, tu 10ª generación viene con una construcción diferente. Por ejemplo, tu arquitectura es a 14 nanómetros. Pueda que el de 11ª generación, estemos hablando de un H35,
Entonces ya estamos hablando de varias cosas. Primero, que tiene un proceso de fabricación distinto, ¿cierto? Ya viene a 10 nanómetros ese procesador. Lo segundo es que este equipo puede venir con 10 vatios menos de consumo energético, lo que probablemente indique un mayor aumento en la autonomía de la batería, ¿cierto? Tercero, podría ser que en ese equipo yo tengo, si bien tengo una tarjeta de video independiente que puede ser igual a la que tengo de 10ª generación, los gráficos integrados pueden cambiar, porque desconozco la referencia a la cual me estás mencionando, ¿sí? Y por último, aunque exista una mayor cantidad de núcleos, lo que te decía ahorita, ten en cuenta este referente, y es que tenés una mayor cantidad de núcleos en 11ª generación y tiene una relación directa con el consumo de energía, ¿sí? Ahí hay algo, es algo importante a destacar. Ahora bien, está muy bien lo que estás haciendo porque tenés un gancho y tenés que decir, tenés que argumentar. Oiga, la Julián, 10ª generación, dame un segundito y termino el mensaje. Tenés un mensaje claro y contundente y decir, oye, la 10ª generación con estos 4 núcleos te va a servir para la actividad que tú requieres. Yo no me basaría tanto solamente en el argumento de cantidad de núcleos para tratar de solventar y sopesar esa venta. Porque lo que tú dices es muy cierto. Yo no gano nada con traerme una máquina con 32 núcleos cuando el cliente solamente juega. Aquí el foco está en las preguntas correctas que tú le haces al cliente. sí, claro, Si es un dependiendo para cliente, qué lo va a utilizar. claro, porque si es un cliente que a mí en su conversación me dice que usa un juego, pero que Pero también transmite, probablemente lo voy a inclinar por el de 11ª, total, claro. ¿cierto? Sí, Pero si este cliente, como tú lo mencionas, es un cliente que solamente juega y es un gaming ocasional, pues claro, tu máquina de 10ª generación puede ayudar. ¿Yo por qué les digo esto? Porque es que ustedes hoy pueden estar en esa posición vendiendo uno de 10ª versus uno de 11ª, ¿cierto? Pero puede que mañana tú estés vendiendo es uno de 12ª versus uno de 11ª, donde la diferencia de precio puede no ser muy corta, sino muy grande, y tú tienes que argumentar y justificar mucho más esa cantidad de núcleos y ese procesamiento y esa velocidad y esas tecnologías, ¿cierto? Probablemente les va a pasar, por ejemplo, ahora que llegue 13ª. Para ser honestos, ustedes son el primer OEM al que estamos dando una charla de 13ª generación. Y ahorita van a ver que entre 12ª y 13ª, la cantidad de cambios no es tan significativa. Sopesa más en la cantidad de núcleos. Y se te puede ir, digamos que se te puede ir de para atrás, digamos que esta conversación que hoy tenemos. Claro, te entiendo, la conversación hoy es porque hoy tenés una máquina de 10ª que tenés que evacuar, ¿no? pues sí, claro. Exacto, entonces ahí les indico mucho eso, y para que lo tengan presente, de nuestro lado va a ser muy difícil que ustedes nos escuchen decir que un procesador de 10ª va a ser mejor que 11ª o que 11ª de 12ª o 12ª 13ª, porque siempre hay algún cambio, ya sea en todos los ítems que están viendo en este slide o en algunos en específico, pero siempre hay cambios, y esos cambios de alguna manera implican una mejora en el procesador. ¿Vale? Así Vale. que tarea, muchachos, a evacuar eso de 10ª, pero como dijo Hitler, en bombas toca evacuar eso muy pronto, porque ustedes están muy próximos a tener 11ª, 12ª y 13ª. Y si se acumula mucho el número de generaciones, pues eso que genera en el cliente, confusión, ¿cierto? ¿Qué genera en el mercado? Genera escepticismo. La gente ya no sabría por qué comprar o hacia qué dirigirse. Entonces es importante que evacúen muy rápido todo esto que tengan de 10ª generación. ¿Listo? Ok. Listo, muchachos. Listo. Entonces, miren, este es, por ejemplo, uno de los cambios que existen ahora en la 13ª generación. Ustedes ya conocían los procesadores serie U
que van en la 12ª generación entre los 9 y los 15 watts, conocían los procesadores serie P, que tienen un rendimiento en una máquina ligera y delgada, con un procesamiento en 28 watts. Teníamos los serie H, que ustedes hoy los conocen porque están entre los 35 y los 45 watts. Y llegamos con una nueva familia que son los HX, que vienen con un rendimiento extremo y vienen con 55 watts. Recuerden lo que hablamos ahorita. Más consumo energético en teoría. ¿Con esto qué significa? Que tenemos una mayor velocidad, tenemos un mayor desempeño en estos procesadores. Pero, ¿qué sucede en este andar? Pues que ahora, ¿quién de ustedes me recuerda cuánto era la velocidad máxima que teníamos en un procesador serie H de la 12ª generación? 5.5. 5.3. 5.3. Ok. Y miren estas características, y es algo importante a destacar. En 10ª generación, con esa arquitectura de 14 nanómetros, con esa litografía de 14 nanómetros, con procesadores entre 4 y 6 núcleos, con consumos de 45 watts en la 10ª generación, nosotros rompimos la barrera de los 5 GHz. ¿Cierto? Por allá teníamos un Core i7 de 10ª generación que llegaba a los 5 GHz sin necesidad de hacer overclocking. En la 11ª generación tuvimos un Core i7, un H35 con 35 vatios, con 10 vatios menos que su generación previa, que lograba llegar a la misma velocidad, hasta los 5 GHz. En la 12ª generación entró un procesador Core i7 con 14 núcleos, para brindarle a ese usuario toda la cantidad de multitarea que él necesita, rompiendo la barrera de los 5 GHz y llegando hasta los 5.3. Hoy, en la 12ª generación, tenemos procesadores hasta con 55 watts, que sí, hay un aumento de 10 vatios en el consumo de energía, pero logramos llegar hasta los 5.6 GHz hasta con 24 núcleos físicos. ¿Qué tal ese cambio? Muy significativo, ¿verdad? Me gusta el doble. Muy significativo. Hay un aumento en movilidad de 10 núcleos más, ¿sí? En una referencia en específico como los procesadores HX, ¿sí? Y hay un aumento significativo en la frecuencia de reloj. Créanme que realmente para aumentar un punto, cuando les digo un punto es que pasemos de 5,4 a 5,5. Cuando aumentemos un punto en velocidad de reloj, eso para fabricarlo en el procesador, eso es mucha tecnología. Hay que trabajar mucho para hacer esos cambios. ¿Sí? Pero, Julián, pregunto Dime. algo. El pasar de 5. Bueno, estamos hablando de un procesador ya gama extrema, o sea, eso es alto, Sí, señor. qué sé yo, ultra alto desempeño. Pasar de 5.3 GHz a pasar a 5.5, 5.6, Ajá. ¿en cuánto porcentaje o sea, eso se puede traducir en cuánto porcentaje de rendimiento? O sea, ¿cuánto ha sido el salto de la 12ª generación a la Ya lo vamos 13ª a ver. generación? Ya lo Vale, vamos a ver. Ya vale, lo vale. vamos a ver. Y les decía que no solamente estamos hablando de cantidad de núcleos y aumento en la velocidad. Les dije por debajo, les dije allá al principio, les dije allá en el primer slide, les dije, oiga, hay una cosa importante y es que es las tecnologías que agregamos. Claro, ustedes ya conocen Thunderbolt 4, ustedes ya conocen Wi-Fi 6 y creo que conocen Wi-Fi 6E, ¿sí? Pero hacemos optimizaciones en Bluetooth LE audio. ¿Por qué? Porque hay un nuevo, por decirlo así, uso, o hay un nuevo foco, y han sido, no sé si ustedes lo han notado, pero hay un aumento significativo en el uso de diademas Bluetooth en el segmento gaming. ¿Y qué es lo que sucede con el Bluetooth, chicos? ¿Alguien me recuerda? ¿Por qué los gaming generalmente no utilizan periféricos Bluetooth? Son más lentos.
porque de alguna manera tienen una latencia, ¿no? Exacto. Hay una latencia. Hay una latencia. Pero digamos que hay un primer paso significativo en el segmento gaming, y es que hoy por hoy el audio va mucho más compensado probablemente que la conexión vía teclado, la conexión vía mouse, ¿cierto? De periféricos, pero el audio tiene una mejor compensación. Y ahí existe hoy una nueva tecnología que es Bluetooth LE Audio, que me permite a mí tener una menor latencia entre la transmisión de audio por Bluetooth y digamos que una transmisión vía YouTube o vía Twitch, vía streaming, ¿va? Y también están optimizados no solamente para estos gaming, sino también para creadores, para científicos y para ingenieros. Y aquí vamos a empezar a ver unas cosas importantes. Entonces, ¿cuáles son esas características importantes que hay en 13ª generación? Ya lo hablamos, hay hasta 24 núcleos, vamos a tener 8 performance cores y 16 efficient cores. Ahorita creo que era Juan quien me decía, oiga, el aumento en cantidad de núcleos. ¿Se acuerdan en 12ª generación cuántos P-cores teníamos? 4 y 8. Bueno, en una versión más alta siempre ibas a tener 8 y 8. 8 performance cores y 8 efficient cores para un total de 16, para 16 núcleos, ¿sí? O hasta 14 núcleos, bueno, 16 núcleos en una versión HX, e íbamos a tener 14 núcleos en una versión serie H. Bien, miren que nosotros no hicimos el aumento de núcleos de manera significativa en los P-cores. Lo hicimos en los efficient cores. ¿Por qué? Por lo que les mencioné hace un momento. Tenemos un aumento en el multitasking del usuario. Bien. Tenemos un track director mejorado. ¿Quién de ustedes me recuerda qué es esa tecnología de track director? ¿Qué hace esa tecnología? Un director de orquesta. Dirige las tareas dependiendo de la exigencia. Exacto. Él las pone en el núcleo adecuado, ¿cierto? Recuerden que esta tecnología es una tecnología de inteligencia artificial. Entonces, con toda la data que se recogió o se recoge de un procesador de 12ª generación, se hacen las mejoras en Intel Thread Director de 13ª generación. Entonces, tiene unas mejoras consistentes en términos de inteligencia artificial que van a ayudar muchísimo a simplificar este ejercicio de hacia dónde dirigir cada tarea, ¿cierto? Y van a tener amplio soporte de overclocking con todas las SKUs HX. Todos los procesadores que ustedes tengan en una laptop versión HX van a venir desbloqueados para hacer overclocking. ¿Quién de ustedes no sabe qué es un overclocking? Yo no sé qué es. ¿Tú no sabes? Bueno, ahora pregunto, ¿quién de ustedes sí sabe qué es overclocking para que le explique a su compañera? Aumento de velocidad de reloj. Ajá, Yo pero le explico. pues eso se confunde con Turbo Boost. Ajá, a ver, explícame. El overclock. Bueno, Son los equipos que tienen la capacidad de poderle colocar más, digamos, más parte al equipo para que te dé una mejor potencia. Vamos a ver si tenemos otra. A ver, Olier. Es básicamente quitar los limitadores del equipo y subir las frecuencias por encima del fabricante. Eso genera un poco más de calor para la máquina, pero se puede mitigar con una buena disipación. ¿Quién me dijo que no sabía que era overclocking? ¿Ya entendió qué es overclocking? Un overclock. Palabras más, palabras menos, es como es una modificación que hace sea la BIOS, o muchas veces la hace pues hasta la misma, no sé si lo hacen a través de la BIOS todos los equipos. Por ejemplo, en el caso del equipo mío, la motherboard mía tiene un botón, yo lo activo y ella lo que hace es subirle el voltaje a los núcleos y por consiguiente los núcleos suben de velocidad. Ahí pues sube el rendimiento
lógicamente, porque los núcleos y la velocidad del procesador va a ir a full, pero ahí era lo que iba a preguntar el componente térmico, porque es que hacer un overclock significa que los núcleos van a alcanzar mayor velocidad, se necesitan sistemas de refrigeración muy eficientes para evitar que el famoso trolling es que se llama, y evitar que el procesador se queme. Bueno, Bueno, pero primero se espere, apaga. vamos a definirle a nuestra compañera de manera más fácil, ¿sí? Te decía que todos los procesadores tienen una velocidad que se aumenta cuando tú tienes un trabajo muy pesado, ¿cierto? Y que cuando termina ese trabajo, el procesador disminuye, ¿vale? Hacer overclocking es romper el límite de fabricación con el que nosotros decimos, oiga, este procesador va a llegar hasta los 5.6 GHz, de ahí no puede pasar. Entonces, hacer overclocking es superar esa velocidad, ¿cierto? Superar esa velocidad por encima del límite de fábrica. ¿Cuál es el problema o no es un problema? ¿Cuál es el riesgo que corres al hacer eso? Que como estás aumentando la velocidad del procesador muy arriba del soporte, de su, digamos que lo estás llevando por arriba del límite de fábrica, como lo decían ahorita, él empieza a calentarse más, a obtener un mayor aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque está consumiendo más energía. ¿Por qué lo está haciendo? Porque necesita llegar a velocidades más altas. Entonces, ¿qué es importante ahí? Tener una muy buena disipación para poder controlar la temperatura de ese procesador. Para responderte también, creo que fue Álvaro a quien me hizo la pregunta. Recuerden que HX son procesadores de movilidad. En este caso, en el fabricante ya viene el sistema de disipación y la pasta térmica especial con la que se van a trabajar este tipo de CKUs, ¿sí? Y aunque tú puedas hacer overclocking y llevar los límites de la velocidad del reloj un poco más arriba, el overclocking, abro comillas, también tiene un límite, ¿sí? Él ya va a llegar a un punto en donde también tiene como disiparse. Y hoy por hoy lo haces con software, ya no lo haces con hardware. Si tú por allá tenías un botoncito en 12ª generación o en 13ª o en 11ª, ¿sí? Lo que tienes es aplicativos que te permiten a ti controlar el aumento en la frecuencia y la cantidad de núcleos activos y el aumento en la temperatura en tu procesador. Entonces, de esa manera controlas y regulas ese consumo energético y regulas también bueno, diferentes cosas como cantidad, calidad de gráficos y muchas cosas más. ¿Vale? Vale, entendido. Muchas Sí. gracias. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Oiga, ya lo veníamos teniendo en 12ª generación, compatibilidad con memorias DDR5 y con memorias DDR4. Soportamos hasta 128 GB en memoria RAM, ¿cierto? Y acuérdense que hacer overclocking en el procesador, de alguna manera también es hacer un overclocking también se puede hacer un overclocking sobre la memoria RAM. ¿Qué es hacer overclocking sobre la memoria RAM? Es consumirse el total de la velocidad y el 100% en memoria, ¿cierto? Para poder optimizar esos juegos o esos FPS en el momento en el que yo estoy pues jugando, ¿no? Tenemos soporte PCI Express PCI Express de 5ª generación. Digamos que esto no le incumbe tanto al usuario final, sino más al fabricante, porque, por ejemplo, al nosotros tener soporte PCI Express de generación 5, que le permite a la marca que, por ejemplo, pueda tener adentro 2 slots dentro del equipo donde pueda instalar 2 unidades de estado sólido de mayor velocidad, ¿cierto? Y el soporte para Thunderbolt 4 y para Wi-Fi 6, que ahora están integrados en esta nueva arquitectura de microprocesador. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Juli, yo, una Dime. preguntita. Si un cliente quiere hacer ese overclocking en un computador nuevo, ¿perdería la garantía o no? No, no la pierde porque el procesador está desarrollado para hacer eso. No la Ok. pierde siempre y cuando
siga los lineamientos para hacer el overclocking. Como te decía, se me escapan en este momento los nombres. Espérate a ver si me acuerdo. Intel Extreme Tuning Utility es una aplicación que se puede descargar desde la página de Intel para hacer el overclocking. Y la otra se llama Intel Performance Maximizer. Se las voy a escribir por el chat para que las tengan en caso de que algún cliente se las quiera preguntar. ¿Ok? También se puede hacer esa reforma en la duodécima, ¿cierto? A ver, en duodécima hay unos procesadores serie HX que permiten hacer este overclocking, ¿sí? En onceava, tú los vas a identificar porque terminan en HK. Cuando tú abres las propiedades del sistema y miras el procesador, por ejemplo, este que yo tengo acá, te voy a mostrar mi pantalla, yo le doy rendimiento y le doy CPU, este Core i7 que yo tengo aquí, este 12700H, no permite hacer overclocking. Para que haga overclocking, la referencia tiene que terminar aquí atrás con serie K, o en este caso con serie X, ¿sí? Y cuando eso sucede, cuando tiene esa letra, entonces yo ahí sí puedo irme a la página de Intel. Voy a aprovechar por acá y abro una nueva pestaña. Espérense. Y yo entro a Intel o escribo estas aquí que se llaman Intel Performance Maximizer. Y estas son aplicaciones que yo puedo descargar para instalar en los equipos y utilizar el overclocking. Entonces, esto de alguna manera me ayuda a controlar ese, digamos que ese cambio o esa modificación. Por ahí Álvaro lo decía ahora, yo tengo un botoncito que tengo que activarlo, claro, porque Álvaro probablemente tiene una máquina desktop que ha venido modificando, donde él puede cambiar el procesador de manera física, ¿cierto? Y coloca un procesador que le permita hacer overclocking, pero en ese procesador, como él sí modifica el hardware, él sí tiene que utilizar una pasta térmica especial y un medio de disipación especial, el que el procesador le haga referencia. Pero como en este caso estamos hablando de máquinas de movilidad, y en movilidad es la marca quien ya ha utilizado eso, por eso te digo que ahí no hay una afectación en términos de garantía. ¿Listo? Muchas gracias. Maximizer, ahí les escribo, Intel Performance Maximizer, y el otro se llama Intel Extreme Tuning Utility. Entre esos dos programas, Intel Performance Maximizer es el más sencillo, ¿sí? Intel Extreme Tuning Utility ya tiene muchas más controles de overclocking. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede con los procesadores serie H, serie P y serie U? Que con ese rendimiento híbrido tenemos en herramientas de oficina hasta un 10% más de eficiencia que nuestra generación previa. Y una cosa que quiero también destacar, o una cosa que quiero hacer importante, recuerden muy bien que la mayoría de clientes que les llegan a ustedes al punto de venta no es un cliente que viene a cambiar una máquina de duodécima a decimotercera o de onceava a duodécima. La gran mayoría de clientes que nosotros tenemos en nuestros puntos de venta son usuarios que han comprado una computadora al menos hace 5 o 7 años o nunca han comprado un computador. Eso, por ejemplo, Álvaro, es una cosa importante para destacar en esa conversación que tú me decías de una máquina de décima generación. Oiga, si yo le pregunto a mi cliente, cuénteme qué computadora tiene. Me dice, no, yo tengo voy a poner un ejemplo, voy a poner una Dell. ¿Y hace cuánto la compró? No, la compré hace 7 años. ¿Sabe qué procesador tiene esa computadora? No, hermano, yo no tengo ni idea, yo no me acuerdo. Creo que es un Core i3, creo que me parece este loguito azul. Mire, esa información le da a usted muchísimo valor para poder argumentar mucho más la venta de una máquina de décima generación y no empezar a hablar
de una máquina de onceava con una cantidad de núcleos o de una máquina de duodécima con una nueva arquitectura híbrida, ¿cierto? Porque ya le está dando un conocimiento previo de que este usuario no viene tan empapado y que probablemente la máquina que tiene, pues tiene una tecnología que no es muy nueva y él probablemente está haciendo cosas que en una máquina de décima generación puede solventar. Bien, ahí les dejo ese como ese mensaje. Seguimos teniendo las mejores herramientas de conectividad tanto en la serie U como en la serie P como en la serie H y llegamos a más de 250 diseños en 2023. Y ustedes tienen un diseño de lujo. ¿Alguno de ustedes me recuerda la referencia que tienen en el costo 68 de la máquina plegable? Esa es una Follett, ¿cierto? Zenbook Full OLED. Ya está en Catonis Poblado también, Julián. Es un totazo esa máquina, es un hit. La primera oportunidad que tuve de tener una computadora que es full pantalla, que la puedo doblar, que no se parte, o sea, eso es ganador. Eso es muy ganador. Y tiene un procesador de duodécima generación serie U. Pues bueno, ahora en 13ª generación van a tener hasta 14 cores, 6 performance cores y 8 efficient cores, con las mismas arquitecturas que vimos anteriormente, el Intel Thread Director mejorado. Y aquí hay algo importante, y es que en muchas de estas máquinas, la memoria RAM, si se dan cuenta, por aquí dice LPDDR5 a 6400, es que ya tenemos un soporte para memorias RAM embebidas en DDR5. Aquí hay algo importante para destacar, y no es un beneficio que tiene el cliente, pero sí es un beneficio que tiene la marca. Imagínense que adentro al interior de Asus, en Colombia, hay una persona que se encarga de armar el rompecabezas y decir, bueno, yo voy a traer unas computadoras gaming para competir en mi segmento, en mi mercado. Entonces voy a traer un Core i7 de 13ª generación que me cuesta tantos dólares. Voy a colocarle este almacenamiento en estado sólido que me cuesta tantos dólares. Y cada pieza que él empieza a armar le cuesta plata, ¿cierto? Le vale el valor del equipo y después él dice, venga, le puse memoria RAM DDR5, me está costando mucho este computador. Si lo traigo al mercado y lo pongo a la venta, se me va a volar el precio porque la memoria DDR5 no es tan comercial. Entonces, ¿puedo traer esta máquina de 13ª generación con memorias DDR4? Ah, sí, claro, también. Entonces, pone memorias DDR4, le da al cliente la posibilidad de ampliar la memoria RAM en el futuro y puede tener una máquina que compita comercialmente con el resto de segmentos, ¿sí? Porque recuerden que memoria DDR5 sí es ampliable, la LP no es ampliable porque viene embebida, pero la memoria RAM DDR5 no está comercialmente alta ahorita en el mundo, entonces es más costosa de implementar. ¿Listo? Eso es algo importante que quiero destacar con ustedes porque en Intel no estás enganchado a tener una de las dos referencias de memorias. Por ejemplo, en la competencia en serie 7000, todo lo que viene serie 7000 ya viene con DDR5 y no soporta DDR4. Entonces, si el cliente quiere hacer una ampliación en RAM, va a encontrar un tropiezo muy grande. Para que se hagan una idea, una memoria RAM de 8 GB de DDR5, 5200, está alrededor de unos 650.000 pesos. Es muy alto el valor de la memoria RAM para instalar o para implementar en un equipo. ¿Alguna pregunta? Hola, Julián. Hola, Juan. Julián, cuando dice aquí 14 núcleos, 6 P-Core y 8 Efficient Core, estos 6 P-Core se multiplican por 2, ¿sí o qué? Alcanzaría porque tienen hyperthreading. 20 hilos de proceso, ¿sí o qué? Exacto, tendrías 20 hilos de proceso, muy bien. Acuérdense muy bien que los P-Cores tienen esa tecnología que se llama hyperthreading, ¿cierto? Que para hacerlo más coloquial es que por cada núcleo pasan 2 hilos de proceso. Entonces, en los Performance Core, por cada núcleo, hay 2 hilos de proceso en simultáneo. Entonces, por eso lo multiplicas por 2 y ahí es cuando tú haces este
cuando tú muestras este cuadrito en Control Shift Escape y muestras que hay, aquí dice núcleos 14, procesadores lógicos 20. Ah, porque lo que hicieron fue multiplicar los performance core por 2. No lo puedo sacar porque estoy allá sentado. ¿Listo? Capacitar. Ok. Tiene que acostumbrarse que no tiene que hacer, entonces llora y entonces toca ir a correrle a él. ¿Alguna pregunta, Giovanni? No, es porque Ok, listo. Bueno, bien, perfecto. Les voy a mostrar un leve video. Espérenme, yo les salgo un momento de compartir pantalla. Les vuelvo a compartir porque no sé si compartí el audio. Compartir audio. ¿Y ahora sí la ven de nuevo? En el 2021, la arquitectura híbrida de desempeño Intel redefinió las capacidades de desempeño de una CPU. Ya sea si juegas, creas o trabajas, la arquitectura híbrida garantiza una experiencia de sistemas fluida, incluso en la ejecución de las tareas más complejas. Con la 13ª generación, Intel avanza un paso más allá, ya que agrega hasta 8 Efficient Cores más al diseño, lo que impulsa el desempeño a un nivel inédito. Este diseño actualizado acelera la creación de contenido y las multitareas a otro nivel. Los Performance Cores ahora ofrecen una frecuencia turbo máxima de hasta 5,8 GHz para que experimentes un gaming fluido, incluso en los juegos más exigentes. Con Intel Thread Director, la CPU puede optimizar con inteligencia el uso de los núcleos para ofrecer el mejor desempeño, de modo que nunca pares el ritmo. Veámosla en acción. Procesadores Intel Core de 13ª generación. Un nuevo nivel de desempeño. Entonces, como les decía, miren que hicimos cambios significativos en el aumento de núcleos que pues, nos permiten tener una muy buena multitarea. Y ahora lo mencionaban, me lo preguntaban. Entonces, miren, ¿qué porcentajes o qué diferencias? Voy a mostrarle, por ejemplo, estos benchmark en algunas aplicaciones de uso real. Por ejemplo, quienes no lo conocían, bueno, voy a empezar más bien como a hacer unas preguntas un poquito más sencillas. ¿Para qué sirve Adobe Premiere? Creación de contenido, edición de... Como creación, diseño. Premiere es edición de video, ¿vale? Photoshop, pues edición de fotografía. After Effects es todo lo que tiene que ver con diseño multimedia. Cuando ustedes ven una valla publicitaria, cuando ustedes ven un banner, la creación de un logo, también. Ah, bueno, perdón, eso se crea en Illustrator, perdón. After Effects es donde yo puedo crear efectos y transiciones, movimientos para toda la edición de video que hago en Premiere, ¿sí? Entonces, miren que versus la 12ª generación hay un aumento significativo en cada una de estas aplicaciones. Esto que ustedes ven aquí que se llama PukeBench. PukeBench es una extensión de Adobe que me sirve para medir el rendimiento de ese procesador antes de yo, digamos que antes de yo utilizar toda la instancia o el software en especial. Entonces, ¿qué necesito yo? Yo instalo Adobe Premiere en mi computadora, instalo el PukeBench y él me ayuda a medir cómo está el rendimiento de mi equipo
al momento de hacer renderización de video, o al momento de hacer la renderización de fotografía, o al momento de ajustar algún efecto, o en Illustrator y digamos que en toda la suite de Adobe existe este Qt Bench para que lo tengan ahí en su radar. Bien, Crossmark es un aplicativo descargable desde la página de Babco. Babco es quien desarrolla un benchmark muy importante que se llama Sysmark, que es una herramienta para medir la productividad de los SKUs con Office, con la extensión de Microsoft Edge, con Google Chrome, y utiliza herramientas de Adobe para medir el rendimiento en general. Entonces, pues también tiene un incremento en su rendimiento. Y toda la familia de Autodesk que viene para la creación de modelos 3D, para manejos en planos 2D, también pues tiene unos incrementos especiales. Blender, ¿para qué se utiliza? Para ese renderizado en 3 dimensiones también, ¿sí? Entonces, ahí tenemos unos incrementos fundamentales. Y les muestro unos casos de éxito. Por ejemplo, algunos usuarios han utilizado una aplicación que se llama Reality Capture para hacer captura de video en realidad, ¿cierto? No sé si ustedes han visto esas películas de cine o han visto esos detrás de cámaras donde hay una persona vestida de verde con unos puntos o con unos cables conectados y está haciendo algún efecto. ¿Sí lo han visto? Sí, claro. Bueno, esas personas utilizan este aplicativo Reality Capture para capturar, para grabar eso que está pasando ahí. Y en Unreal Engine es como desarrollan el personaje dentro de un juego, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, utilizando equipos de 13ª generación, también vemos un incremento en el rendimiento. Utilizar diferentes herramientas, como por ejemplo este segundo que están viendo aquí. Utilizar Premiere para crear un video, para editar un video y retransmitir a través de OBS, también tiene un incremento. Si bien no es muy alto, entre la 12ª y la 13ª generación, como bien les decía, es importante pensar que el usuario que va a comprar 13ª no es este que viene de 12ª, es un usuario que viene de muchas generaciones atrás. ¿Listo? ¿Qué loguito de estos no conocían? Por ejemplo, ¿cuál es este? La R o la I. ¿Cuál creen que son esos programas? ¿El silencio otorga? ¿Será que no sabremos? Tranquilos, No, que la aquí es verdad, válido. no sé quién es. Aquí es, exacto, aquí es válido decir no, no sé, no tengo ni idea. ¿Mm? Por ejemplo, estas aplicaciones que ustedes ven así, con estos cuadritos, son, digamos que, parte del nuevo layout de todos los programas que crea Autodesk. Autodesk crea AutoCAD y muchos programas. Este que está aquí es un programa que se llama Revit, la R que está aquí en rosadito, y esta I es un programa que se llama Inventor. Estos dos programas los usan muchísimo los ingenieros mecánicos, los ingenieros industriales, los ingenieros electrónicos, ¿sí? Todos aquellos que realizan piezas de ingeniería utilizan estos dos tipos de programas, tanto Revit como Inventor, ¿sí? Esta M, ¿qué se les ocurre que sea? ¿No? ¿Ni idea? Esta también es de Autodesk, pero se me olvida Exacto, cómo esta se también es llama. de Autodesk. Y el nombre es fácil, Fausto, se llama Maya. Sí, Maya. Maya. Estos de aquí, por ejemplo, son 3D Max. 3D Max, ¿cierto? Y AutoCAD. Entonces, miren que muchos de estos programas que están aquí, esa es una parte importante de nuestra herramienta de consultoría. Nunca les dé pena preguntarle al cliente, si el cliente les habla de un programa y ustedes no lo conocen, no sientan pena de preguntarle al cliente, discúlpeme, ¿me puede indicar qué hace ese programa? ¿Para qué funciona? ¿Me puede dar una idea? Podemos mirar en la página cuáles son las especificaciones mínimas de ese software
que usted utiliza para ver qué tipo de computadora puede ofrecerle. Esa es la parte de la consultoría. Ahí es donde debemos enganchar con el cliente y conectar. No se sientan penosos de que hay un programa de que les hablen y no conozcan. Y lo otro, no supongamos qué programas usa, ¿cierto? Nosotros, no, es que yo supongo que usted utiliza renderizado. El man probablemente no tiene ni idea que es un render. No supongamos, preguntémosle mejor qué programas son los que usa y cómo los usa, con qué tanta frecuencia. Ahí ustedes van a tener, digamos que una manera más eficiente de tener una mejor conversación con el cliente. Este creo que sí lo conocen, Blender, ¿no? Entonces miren que en cada uno de estos aplicativos, que son aplicativos de uso real, donde un usuario generalmente va a comprar una máquina HX, pues vamos a tener un incremento o un aumento en sus herramientas. Ya habíamos hablado hace mucho tiempo que tenemos una nueva tecnología como Killer Wi-Fi 6E, que me va a dar una prioridad en la conexión para gaming, que voy a tener una tercera banda, que es la banda de los 6 GHz, donde voy a tener una menor latencia. Con Intel Killer voy a poder priorizar el tráfico tanto de entrada como de salida en términos gaming, ¿cierto? Cuando hablamos de Double Connect es que en estas tecnologías que tengo aquí voy a mejorar la conectividad porque puedo trazar a través del canal de 2.4 de baja banda, puedo hacer el tráfico liviano de mi computadora, por ejemplo, como la sincronización de archivos en la nube, mientras que en la banda de los 5 o en los 6 GHz voy a ir trabajando en todo el tema gaming, mientras estoy haciendo un streaming o mientras estoy compartiendo contenido. Entonces, estas dos bandas van a trabajar al mismo tiempo con Double Connect. ¿Para qué? ¿Qué tipo de tarjeta necesito yo tener dentro de mi computadora? Mi computadora debe tener una tarjeta Killer Wi-Fi 6E, una 1690. ¿Alguna pregunta? Ok. Y el audio Bluetooth, que como les decía, vamos a tener una mejor fidelidad en la voz y en el sonido a través de conexiones de audio por Bluetooth a través de estas máquinas gaming o estas máquinas de 13ª generación. En procesadores serie H o serie U, cuando hablemos de productividad, de creatividad y de capacidad de respuesta, mire que tenemos en promedio un 10% más de desempeño que nuestra generación previa de 12ª generación. Vuelvo y soy muy enfático en esto, recuérdenlo bien, aquí solamente estamos haciendo la medición versus la generación previa, pero el cliente viene de generaciones más atrás. Entonces él va a encontrar un incremento mucho más significativo a la hora de venderle uno de estos equipos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Tenía una duda de la 12ª generación Cuéntame, Ronald. sobre los núcleos. Es que hay máquinas que llegan con 10, 8, 12. Entonces, ahí cómo puedo especificar cuántos picores y cores tienen en caso de 8, de 10. Muy bien. Pues si usted se da cuenta, propiedades del sistema no le dice eso, ¿cierto? Propiedades del sistema aquí solamente le dice la cantidad de núcleos que tiene el procesador. Pero si usted quiere saber cuántos performance cores y cuántos efficient cores tiene la computadora, le recomiendo que se descargue esta aplicación que se llama HW Info. ¿Sí la ve? HW Info. Sí. Es gratuita, la puede descargar. La instala, la inicia y ella sí le muestra toda la configuración del equipo. Aquí en términos generales me dice qué procesador tengo, aquí me dice cuántos performance cores tengo y cuántos efficient cores al costado izquierdo, si los ve aquí. Y aquí al lado derecho tiene esto que se llama el reloj activo y aquí usted va a poder ver, por ejemplo, cómo se están comportando todos los performance cores y todos los efficient cores. Va a ver los gráficos con los que está trabajando, va a ver la memoria RAM que tiene el equipo. Bueno, es algo así como un CPU-Z, que te va a mostrar todas las características del equipo. Ah, ok, gracias. ¿Listo?
Espero que esto les sirva bastante. Él le va a mostrar muchísimo como todas las herramientas. Y bueno, chicos, como no todo puede ser alegría, no mentiras, todo es muy alegre y yo sé que ustedes estuvieron juiciositos, conectados, ¿cierto? Entonces, ahora les voy a compartir una leve evaluación que es la que hace parte de su, digamos que de todo el tema que ustedes tienen con Asus y los temas de los entrenamientos que reciben, ¿no? O sea, esta evaluación realmente no es más que yo la haga, sino que es más una solicitud del OIM. Vale, se las voy a mandar por el chat. 2000 Ahora, créditos. ¿cómo? ¿Esa da 2000 créditos o qué? Pues ojalá diera créditos. Esta no da créditos, hermano, porque no ve que no está por fuera de Hybrid y no es webinar, si no le daría créditos. Pero ahí le comparto, ahí les compartí por el chat la evaluación. ¿Listo? Por favor, realícenla. Miguel, ¿cuánto tiempo damos para la evaluación? Hola Juli, muchísimas gracias. Qué chévere también pues todo ese conocimiento, muchachos, aprovechémoslo al máximo. Vamos a dar yo creo que 15 minuticos. ¿Cuántas preguntas tenemos ahí, Juli? Ahí hay 6 preguntas. Bueno, van a haber más, pero porque se les pregunta el nombre, el correo y otras cosas. Pero son 6 preguntas, creo. Listo, Una, yo creo dos, que... 3, 4, 5, 6. 6 preguntas, sí. Listo, yo creo que máximo entonces 10 minuticos y... sí, 10 minuticos, máximo 15 para que la resuelvan, muchachos. Entonces, comencemos ya. No sé si Gabo tenga algo que complementar ahí, alguien más de pronto que quiera participar y complementar la info que nos da Julián. Qué pena para indicar que al abrir la evaluación no indica para llenar formulario de datos personales, solamente aparecen 9 preguntas. Bueno, Ahí está. Dentro de las 9 preguntas están los datos. Probablemente te está saliendo aleatorio y te salga por ahí el nombre, te pregunta el nombre al final o algo, pero Qué pena, pero a mí no me aparece el link de la evaluación. está en el chat de Microsoft Teams. A mí tampoco, Miguel, no lo veo. Miguel, no sé si lo pueda, Miguel, no sé si lo pueda tomar y compartírselos vía WhatsApp o algo. Ajá, sí, ya se los envío entonces al grupo. Ay, sí, porque el grupo. Vale, Ok, gracias. Listo. Bueno, ahí los dejo en silencio, 10 minuticos. Listo, gracias, Juli. Listo, muchachos, ya está en el grupo para los que no puedan iniciar desde el chat de Teams, entonces ya la tenemos disponible en el grupo para que puedan ingresar. Juli, te pregunto, ¿tú dejaste espacio para el número de cédula para poder cruzar las notas? En Miércoles, la mi evaluación. estimado. No, no está el número de cédula. Listo, entonces muchachos, coloquemos el número de cédula dentro del nombre. Sí, no lo coloqué. Que ya había enviado las respuestas. Es decir, no ponemos el nombre, sino el número de cédula. ¿Sí, jefe?
Coloquemos Puede los poner el dos. nombre, y al lado el número de cédula. Ya yo había enviado las respuestas sin colocar la cédula. Sí, yo también ya las enviado. Listo, volvámosla a enviar. Yo creo que nos la deja hacer otra vez, que yo cruzo los datos, no hay problema. Yo los filtro por el número de cédula. Entonces, coloquemos siempre el número de cédula ahí después del nombre. Completo, no importa, en el mismo renglón, que apenas tenga el resultado, yo lo puedo cruzar. Ya la próxima lo tendré en cuenta, viejo Miguel. Listo, no, tranqui, Juli. Es para poderlo cruzar, pero mejor a tiempo para que alcancemos a tener los datos. Entiendo, en Gracias este a todos, caso muchachos. colocamos nombre y cédula, ¿es correcto? Nada más. Nombre y cédula en el registro donde dice nombre, coloquen porfa también la cédula. Vale. Listo, gracias a todos. Los que la hicieron, creo que son como 6, 8 resultados. Sin el número de la cédula, por favor, volverla a realizar. Pregunto después del nombre, el número de cédula. Nombre y número de cédula. Escriben su nombre, Álvaro José Naranjo, y luego el número de cédula ahí, con un espaciecito. Jefe, creo que hay un error en la evaluación. ¿Un error en la formulación, de pronto? De pronto en la respuesta, porque pues no sé si debe decir la pregunta. Se puede hacer No sé, overclock. En un momento nos hablaron de procesadores HK y ahí nos está diciendo que los HK se puede hacer overclock. Exactamente. La pregunta está bien formulada porque dice ¿cuáles dos? Son dos. Sí, señor. Estaba mirando eso. Es la cascarita. Sí, pero, en la capacitación no nos hablaron de procesadores HK. HX sí, pero HK no. Yo les dije cuáles eran las dos letras al final y les mostré la configuración del sistema y les dije, si la letra termina en K o en X es porque permite hacer overclocking. O sea, se puede marcar dos respuestas. Claro, eran dos respuestas. De hecho, en la pregunta dice... No, pero usted dijo que la K era de estos, ¿con cuáles dos de estos procesadores? ¿Con cuáles dos de estos procesadores se puede hacer overclocking? Y ahí están los dos que usted podría mencionar. Si mencionó uno, tiene la mitad de la respuesta correcta. Si mencionó los dos, pues tiene toda la respuesta correcta. No, porque es que la pregunta dice que 13ava y usted dijo que HK Chicos, era pero no, hay gente que no ha terminado. chicos, hay gente que no ha terminado. Hay gente que no ha terminado. Pero sí, él sí mencionó los dos. Inclusive cuando yo le pregunté lo de que si se podía, pues si no perdía garantía, él mencionó los dos, la HX y HK. Así es.
Igual dan 8 minutos en vía automática a la evaluación. Sí, habían dicho que 10. Eh, 10 es el tiempo estimado para que todos entreguen la evaluación. Si ya aparece 8 es porque está configurada de esta manera, entonces aceleremos muchachos porque igual no son muchas preguntas. Miguel, Señor. una pregunta, es que la evaluación se me cerró y me acabo Sí. de dar cuenta acá en el tema de puntuación que pues estaba todo bien, pero me faltó la primera, me había quedado sin seleccionar y pues ya quedó así. O sea que la primera sin llenar y de una vez la dejó como equivocado. Yo lo tengo en revisión de las notas, Joan. Miguel, acabo de ingresar. Listo, Ese en- gracias, yo ahí lo tengo en cuenta. Perdón, no te escuché. Miguel, un favor. Acabo de Señor. entrar y la me aparece en 5 minutos. 5 minutos faltan para que se cierre, creo, es lo que estoy viendo ahí. Ah, no, el tiempo está transcurrido, es ese. Pero es que yo no la había abierto. 5. Miguel, No sé tengo cómo una estará pequeña observación configurada. acá. Señor, Ahí está este flaquito de Intel. Julián En la Castillo. 4. Sí. Julián, dice, ¿cuál de estos tiene menos probabilidades de ser el cliente ideal, ¿sí?, de los procesadores Intel Core Serie HX de 13ª generación? Estudiantes universitarios con presupuestos ajustados. Menos probabilidad. Ah, no, me equivoqué, no. Las preguntas Falta de también más comprensión de redactadas. lector. Están bien redactadas, sí. Aquel que leyó mal fui yo. Miguel, un La 4. Muchachos, porfa, Perdón. tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta el tiempo. Esta no, pues no es la plataforma esta pues no es la plataforma que nosotros solemos Miguel, un utilizar, favor, es que pero se me pues igual fue la evaluación sin el número de cédula. yo creo que todos hemos realizado también alguna tipo de encuesta por Google Forms, entonces yo creo que no tenemos problema en contestarla. Tengamos en cuenta el tiempo, leamos bien las preguntas igualmente. Y Elkin, me decías, ¿alguna pregunta te quedó? Miguel, no coloqué el número de cédula. Ok, pero colocaste el nombre, listo. Estos casos así que ya digamos que quedaron así, yo les puedo colocar ahí el número de cédula. Gracias, Elkin. Yo les ayudo con eso. Ok, gracias, Miguel. Listo. Entonces, los que no han abierto la evaluación aún, porque, bueno, creo que la mayoría ya están terminando, recuerden que se da el tiempo estipulado para que puedan abrir la evaluación y pues desde ya estaba contando el tiempo para que la puedan realizar. Entonces, porfa, mucha puntualidad con el transcurso de la reunión y la capacitación. Miguel, una consulta. ¿Es posible poder realizar nuevamente la evaluación? Daniel. Te hago una consulta, Miguel, qué pena, sino que pues normalmente, pues obviamente uno la recibe pues desde el hogar, pero teníamos un tema súper importante acá en el éxito de la ciudad de Pereira y pues yo estoy recibiendo capacitación aquí en punto de venta pues súper juicioso, concentrado, pero pues como tengo los datos del celular, la verdad cuando estaba realizando la evaluación pues se me salió, volví, ingresé y quedaron pues dos preguntas completamente imperfectas. No sé si hay alguna posibilidad de que la pueda volver a realizar. Daniel, Sí, pues Daniel. la aplicación los deja. La aplicación lo deja volver a realizarla, creo. ¿Sí? No, Solo señor, que... ya lo ¿No? verifiqué. Mira que no, no, señor, mira que no, te lo juro que no. Lo único que deja verificar es como la puntuación, pero no deja pues volver a realizar.
No, Juli, yo creo que revisamos los datos como quedan y Daniel, sí, no hay problema. Yo vuelvo y se las habilito para los que quieran tener un refuerzo. Igual digamos que tenemos la capacitación grabada, esa va a quedar también en la plataforma para que ustedes puedan acceder a ella y puedan realizar el refuerzo, realizarla nuevamente. No va a haber problema con Ah, eso. muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, sí, porque la verdad, pues yo ingresé muy tarde a la reunión, no porque quise, sino porque pues tenía un tema súper importante acá en el Éxito. Pero entonces sí te lo agradecería, Miguel, muchas gracias. No hay problema. Gracias por el compromiso a ti, Daniel. Sí, señor. Y Bueno, ya estoy sobre las 80 respuestas. qué bien, Creo que muchachos. Sí, creo que cumplimos con el Hola, tiempo. a mí se me cerró la evaluación. ¿Será que me la pueden habilitar, por favor? ¿Quién habla? El IBET. Hola, Libet del Pacífico de Hola. Cali. Sí, señor. Listo, sí, nos va a quedar habilitada nuevamente. Digamos que, obviamente, entendiendo las novedades y todo lo que tuvimos, yo voy a revisar los resultados, primero cruzar los datos junto con cédula y ya, la evaluación creo que hoy les queda también montada en la plataforma y los que quieran realizarla, pues la van a tener la oportunidad ahí. No, es que yo no hice nada, o sea, iba ya como que a completar y se cerró. Y que, o sea, no tengo puntuación. Ah, ok, pero todavía hay tiempo, ¿no? Bueno, no. No, se me cerró, o sea, ya no tengo tiempo. Listo. No, no problem. Entonces, como no la hiciste, la haces desde la plataforma de Classroom. Ah, bueno, vale, gracias. Vea pues, A ti. muchachos. Vea pues, pero tampoco es que les haya ido tan mal. Miren, verdadero o falso. Con cada nueva generación se mejora la arquitectura de los procesadores para que favorezcan el desempeño. 84 respuestas correctas, una falsa. Bien, ahí van bien. Bien, buen Defina promedio. el consumo energético de cada CPU según corresponda, teniendo en cuenta su orden. 80 personas respondieron bien. Hasta 55 watts, los HX. Hasta 45 watts, los H. Hasta 28 watts, los P. Y de 9 a 15 watts, los serie U. Ahí hubo 3 que no se percataron Dudaron. del de los de 55 watts, que eran los HX. Vea, 81. Ahí hubo uno que terminó de responder ahorita. ¿Qué núcleos de procesadores Intel Core de 12 generación? Esto se me olvidó modificarlo, pero vea que les fue muy bien. 77 contestaron que los P-Core son los que tienen más instrucciones de ciclo por reloj. Aquí está la otra que es con cuáles dos de estos procesadores Intel Core de 13ª generación para portátiles se puede hacer overclocking. Mire, Intel Core i5 13500HX, Intel Core i9 13900HK. Con esos dos, con los que terminan en X o en K, se puede hacer overclocking. Ahí respondieron bien. ¿Con cuál de estas siguientes opciones no forma parte de la familia Intel Core para portátiles de 13ª generación? Los Serie S, muy bien, 82. Yo nunca hablé de Serie S en toda la presentación. Y la última, ¿cuál de estos tiene menos probabilidades de ser el cliente ideal para un procesador Serie HX de 13ª generación? Pues el estudiante universitario que tiene presupuesto ajustado. Ese no va a ser un usuario que vaya a comprar el equipo. Entonces no les fue tan mal, les fue bien. Miren, el promedio es de 5.3 de 6 preguntas. No, estuvo bien, bien acertado, muchachos. Estuvo bien el promedio. Entonces, listo, yo ahí ya los cruzo para finalizar, muchachos, después del tema de evaluación y todo. Veo que, pues digamos que también teníamos muchas dudas acerca de pues el tema del comportamiento de estos procesadores que sin duda pues tienen mayor voltaje y por ende mayor performance, mayor rendimiento. Recuerden lo que vimos en la capacitación anterior que nos mostró Gabo
En temas de disipación, nosotros llegamos muy bien preparados para estos procesadores HX. Sin duda, pues es un beneficio. Yo que en estos momentos podemos decir que somos los mejores estructurando sistemas de disipación de calor junto con los componentes distribuidos dentro de la máquina, crean un mejor ambiente para el procesador. Esto que nos hablaba Julián también para complementarlo, de que un procesador puede llegar a estas frecuencias tan altas, también tiene que ver mucho con la disipación de calor. Y esto es que si el equipo está frío o está, digamos que a una buena temperatura, puede alcanzar estos niveles y esa es nuestra ventaja también ganadora en punto de venta. Mientras que si estos equipos comúnmente se saturan y tienen o trabajan a una temperatura más alta, pues obviamente inteligentemente va a disminuir esta frecuencia para evitar daños en el equipo. Entonces, es la gran diferencia, muchachos. Esto complementado con todas las tecnologías con las que llegamos en esta nueva serie, pues digamos que va a ser como el complemento perfecto del ecosistema que le podemos recomendar al cliente junto con la potencia que integran estos procesadores. Entonces, para que lo complementemos, esta es una serie de capacitaciones, esta es la segunda, y pues muchísimas gracias ahí a Juli, a Gabo por la colaboración y a todos ustedes también, muchachos, por estar tan pendientes. Muchas gracias, gracias a ustedes, team. Ahí por último les dejo un último link. Esta es una encuesta del entrenamiento, si les gustó, si no les gustó, si hay algo por mejorar. Pues para el que la quiera llenar, no es obligatoria, no es mandatoria. Entonces ahí les agradezco. Mi familia, mejor dicho, mis hijos y yo se lo agradeceremos si seguimos teniendo un trabajo o bueno, ya saben, toca ponernos a buscar el empleo.com. Muchachos, muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Julián. Todo un gusto. Listo, Liancho, gracias, muy amable. Chao, cuídense mucho. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias a todos. Gracias.